Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar de la estabilidad laboral. Hemos dicho, ¿no?, en anteriores ocasiones, que el derecho laboral va a proteger siempre al deber jurídico. La estabilidad laboral y sus aspectos procedimientos en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora tiene como objetivo específico identificar los elementos constitutivos de la garantía de estabilidad laboral, describir los tipos de estabilidad de los trabajadores dependientes y estudiar los distintos procesos de protección a la estabilidad laboral. En cuanto a su contenido, vamos a hablar de la estabilidad laboral, sus conceptos y tipos, la protección a la estabilidad laboral, procedimientos administrativos y judiciales en materia de estabilidad laboral, el fuero sindical, conceptos y límites, el fuero a la maternidad biológica y el fuero por maternidad adoptiva, procedimientos a seguir para despedir a un trabajador amparado por un fuero de inamovilidad, la inamovilidad laboral especial, decreto de inamovilidad laboral. Bueno, el propósito es considerar que en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, sus aspectos de estabilidad laboral y sus procedimientos. En este sentido, se analiza sobre la estabilidad como derecho de los trabajadores, nociones, beneficiarios y sus clases. Igualmente, la inamovilidad por decreto y el despido de manera fundamental. Son estudiados los procedimientos de estabilidad laboral y se constata a través de la ley. Define como regla la estabilidad absoluta y regula todos los procedimientos en el procedimiento judicial. Se resquebraja la necesaria igualdad procesal de las partes cuando se dispone un lapso mayor para los trabajadores a los fines de su comparecencia. La estabilidad es un derecho fundamental de los trabajadores que le garantiza su permanencia en el empleo. Dada su importancia en Venezuela, está regulada a partir de la Constitución en normas derivadas, a saber, la Ley del Trabajo, su reglamento y otras normas, a los fines de resolver las situaciones en que este derecho ha podido estar vulnerado en el país. Han existido desde comisiones tripartitas regidas por la ley contra despidos injustificados y vinculadas al ministerio, con competencia en materia de trabajo, hasta tribunales especializados y no especializados en la materia laboral, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo desde agosto del 2003, solo son competentes los tribunales de trabajo, aunque si se trata de circunstancias de un trabajador que goza de fuero sindical o de inamovilidad, o sea, situaciones de estabilidad absoluta, corresponde conocer las inspectorías del trabajo. En este apoyo que estamos dando de orientación, nos abocamos a considerar la regulación de la estabilidad a partir de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadoras y los trabajadores, con vigencia desde mayo del 2012, haciendo algunas comparaciones con lo antes previsto en la legislación. Se destaca que la ley estableció en su disposición derogatoria primera la supresión de los artículos 187 al 192 de la Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo, relacionados al procedimiento judicial de estabilidad, para ser regulado por aquella en sus artículos 89 y 91 al 91, que se evidencia una falla de técnica legislativa, ya que mediante un derecho ley fue reafirmada la Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo o Procesal del Trabajo,
Entonces, estamos en presencia de una institución trascendental del trabajo, del derecho al trabajo, que como hemos indicado, si se analiza, comprende aspectos tanto sustantivos como procedimentales. La estabilidad como derecho a los trabajadores. En su sentido más amplio, la estabilidad es uno de los elementos de la relación del trabajo, que se suma a la prestación de servicios, a la remuneración y a la dependencia o subordinación. Al encontrarse el sujeto que elabora en circunstancias que definan su permanencia en el servicio, sea en el sector público o privado. Tenemos la definición de Alfonso Guzmán, desde el 85, que define la estabilidad como una garantía de permanencia en el empleo, o más amplia y correctamente como el derecho del trabajador de mantenerse en la misma situación jurídica, económica y social que posee en la empresa por efecto del cargo que en ella se desempeña. La estabilidad laboral es reconocida por la Carta Fundamental al establecer: la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos. Artículo 93. También la ley dispone perdón, que la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras en permanecer en su puesto de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta ley son nulos. Artículo 85. A su vez, se enfatiza sobre la garantía de estabilidad, artículo 86 de la misma ley, dado que, visto el contenido de las disposiciones correspondientes, tanto constitucional como legales, se comparte el criterio de Aguilar en el 2014, página 67, que dice que quien afirma la ley orgánica del trabajo, trabajador y trabajadora, no se ajusta al mandato constitucional del artículo 93 y argumenta que esta última no consagra una fórmula de estabilidad absoluta, sino que distingue entre los despidos nulos y los despidos injustificados, y que deben ser limitados por el legislador. Por su parte, la Ley de Estatuto de la Función Pública establece sobre la estabilidad entre los derechos exclusivos de los funcionarios públicos de carrera, y por tal razón, estos solo podrán ser retirados del servicio por las causales contempladas en la ley, artículo 30. Los trabajadores amparados, según la ley orgánica del trabajo, trabajador y trabajadora, en atención a la naturaleza de la relación de trabajo a tiempo indeterminado, tiempo determinado o para una obra determinada, enumera en su artículo 67 a los trabajadores que gozan de este derecho a la estabilidad. En este sentido, hay que considerar lo siguiente: trabajadores por tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio. Trabajadores por tiempo determinado mientras no esté vencido el término del contrato. Y trabajadores para una hora determinada hasta la conclusión de las tareas correspondientes. De manera expresa, en la última parte de la norma, en consideración, queda previsto que los trabajadores de dirección no estarán amparados por estabilidad.
Las clases de estabilidad. El derecho de permanencia en el empleo presencia básicamente dos modalidades, dos modalidades en la condición del trabajador a saber, estabilidad absoluta o propiamente dicha. Esta clase de estabilidad origina a favor del sujeto que goza el derecho a ser reincorporado al cargo, del cual fue privado por su empleador, sin autorización del inspector del trabajo de la jurisdicción. La estabilidad absoluta está estrechamente relacionada con el llamado fuero sindical y la inamovilidad referido al artículo 418 de la ley. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadora y Trabajador parece identificar el fuero sindical con la inamovilidad laboral, al artículo 418, lo que técnicamente es impropio, aunque luego determina cuáles son los trabajadores que gozarán de fuero sindical. El artículo 419 y los que están protegidos por la inamovilidad, artículo 400b, diferenciando así. De esta manera queda en evidencia que el fuero sindical y la inamovilidad tienen en común una prerrogativa definida por la necesaria calificación previa que debe hacer el inspector del trabajo, lo que en sustancia define el aspecto comunes o similares. Pero en el fondo la inamovilidad no se asocia al fuero sindical, como se desprende a conocer sobre los trabajadores que están protegidos por él. En este sentido, gozan de fuero sindical los trabajadores frente circunstantes como solicitud de registro de organización sindical, adhesión a alguna solicitud de esta índole, un número determinado de integrantes de la junta directiva de la organización sindical en atención al número de trabajadores de empresa, llamada la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajador, entidad de trabajo. Los trabajadores frente a un proceso eleccionario en su sitio de trabajo, los postulados a cargos sindicales y los trabajadores en un trámite de negociación de convención colectiva, incluyendo la negociación centralizada mediante reunión normativa laboral, y aquellos que ejerzan el derecho de huelga. Por otro lado, están protegidos por inamovilidad los trabajadores siguientes: los trabajadores en estado de gravidez, los trabajadores pareja de las anteriores, los que adopten a niños menores de 3 años y los que tienen hijos con alguna discapacidad o enfermedad muy limitante. Los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo, artículo 72, y otros casos normativos. Aquí cabe la inamovilidad por decreto, aplicada de manera continua desde el 2002. Queda establecido que este fuero tiene carácter temporal y así, en muchos casos, la inamovilidad, destacamos que la inamovilidad tiene carácter permanente en casos como el de trabajador con hijos que presentan alguna enfermedad o discapacidad que les impida o dificulte valerse por sí. Eso está en el artículo 347 de la Ley Orgánica del Trabajador, Trabajadora y Trabajador. En la ley están previstas sanciones en esta materia, a saber, infracción a la inamovilidad laboral, que se traduce en multa para el empleador que no cumpla con el trámite previo a la calificación de despido de los trabajadores.
amparados por aquí. Arresto al empleador en las personas que identifica el 538 por varias causas. Desacato a la orden de reenganche administrativa o judicial, según sea el caso. Violación del derecho a huelga, incumplimiento o obstrucción de la ejecución de decisiones emanadas de las autoridades administrativas del trabajo. En cuanto a lo anterior, al estudiar los aspectos penales y procesales de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, Russell en el 2013 destaca que en este caso se viola el principio de la reserva legal. El poder legislativo para tipificar las conductas que se consideran delitos, siendo los autores de esta violación flagrante las disposiciones constitucionales, los tres órganos de mayor relevancia del Estado venezolano, a decidir del autor y confirmación de la paz. En la norma 538 son violados los principios penales siguientes: de tipificación estricta, de lesividad, de proporcionalidad, de derecho penal, el acto y de responsabilidad subjetiva. En todo caso, ese carácter punitivo en estas normas no ha sido obstáculo para la constante violación de este derecho, tanto de parte de los empleadores públicos como privados. Y por el contrario, el abarrotamiento de las causas pendientes de trámite y decisión en la Inspectoría del Trabajo es cada vez mayor. La estabilidad relativa o impropia. Esta estabilidad tan solo genera a favor del trabajador el derecho a una indemnización cuando es retirado o despedido por causa imputable a su empleador. Se trata de la clase de estabilidad general aplicable ante la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, siendo posible persistir en el despido mediante un pago indemnizatorio. Por otro lado, está la estabilidad especial o sui generis, como refiere García Vara en el 95, la cual era reconocida a los trabajadores de la industria petrolera nacional con fundamento legal. Ley que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, artículo 24, y distintas convenciones colectivas petroleras. Además, contó con interpretaciones jurisprudenciales orientadas a garantizar, a raíz del llamado paro petrolero de fines del 2002 y comienzo del 2003. Surgió un nuevo criterio, sentencia de fecha 29 de mayo del 2003, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde se estableció que a tales trabajadores aplica el régimen de estabilidad relativa a partir del paro petrolero. Se registraron despidos masivos y arbitrarios, lo que ha sido constatado en informes del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora de mayo del 2012, no había duda que la estabilidad relativa, constituida el régimen general aplicable a los trabajadores dependientes, no por cuenta propia, actualmente como se observa más adelante, a primera vista, nos parece posible la indemnización sustitutiva dentro del procedimiento correspondiente porque procede necesariamente el reenganche o pago de salarios caídos. Artículo 91 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Aunque
Es importante destacar la factibilidad del pago de una indemnización cuando el trabajador manifieste su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, artículo 92, situación en la cual el empleador deberá pagar al equivalente el monto que le corresponde por las prestaciones sociales, lo que en la práctica se identifica como un pago doble. También la situación de pago de indemnización para evitar el procedimiento o dar por terminado el que se encuentre en curso. Artículo 93. Con base a lo anterior, aun cuando no presenta con mayor claridad en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, la estabilidad absoluta pasa a ser la regla en el sistema de relaciones de trabajo en Venezuela, lo que enfatiza, quizás con sus fines populistas, con la emisión de los derechos y la inamovilidad, que al no definir un límite de salario y considerar tan solo un mes de antigüedad en el servicio, benefician la gran mayoría de los trabajadores en el país, con pequeñas excepciones. Quizás resulte mejor apreciar que es una estabilidad absoluta frente al empleador y relativa para el trabajador, quien tiene como opción recibir la indemnización prevista en la ley voluntariamente cuando es objeto de un despido injustificado, o recuperar su empleo, y en todo caso pareciera un sistema más beneficioso para los trabajadores, pues su permanencia en el trabajo depende de su conducta correcta únicamente y no del libre albedrío del empleador. Eso lo dice Bote en el 2013. Bueno, joven, como ven, es extensa los puntos a señalar. Ahí tienen lectura sugerida, y cualquier duda me lo hacen llegar por el correo institucional o de manera particular a mi teléfono o en la plataforma. Bueno, pasen buenas tardes.